Hola, a continuación se presenta la propuesta didáctica encaminada a la enseñanza de la refracción y reflexión, que busca crear e implementar mejores metodologías de enseñanza en el tema mencionado. El desinterés de los estudiantes por la ciencia, en este caso de la física, es debido a los docentes, puesto que ellos juegan un papel primordial en la enseñanza de la misma y, al dedicarse únicamente al desarrollo teórico, olvidan la parte experimental que caracteriza a la ciencia. Por ende, se obtienen bajos resultados positivos en las pruebas de estado. Por lo anterior, propone implementar estrategias didácticas con el fin de mejorar el desarrollo intelectual del estudiante. Además, los contenidos de la física, concretamente de la óptica, pueden desarrollarse correctamente desde la implementación de materiales y recursos en función de contextualizar al estudiante de forma dinámica. Pregunta-problema. ¿Es posible implementar una propuesta didáctica que contribuya a la conceptualización de la reflexión y refracción en la óptica geométrica? Los objetivos planteados para el desarrollo óptimo de esta propuesta didáctica son, en el general, construir una propuesta didáctica para la enseñanza de la óptica geométrica en el tema de reflexión y refracción, involucrando el análisis cognitivo, práctico y metodológico desde la contextualización en pro de agilizar los procesos de aprendizaje. Y los específicos son, realizar una aproximación teórica y conceptual en la enseñanza de la reflexión y refracción, construir un prototipo tangible y digital por medio de un simulador como estrategia didáctica para la enseñanza del concepto óptico de refracción y reflexión desde la aplicación de una guía de laboratorio y manual respectivo. Comparar los métodos de enseñanza de los conceptos refracción y reflexión mediante la práctica y el uso de un sistema digital en condiciones ideales y un sistema físico, dando cuenta del margen de error o incertidumbre del mismo. Teóricamente, la luz es una manifestación de energía que se comporta como onda electromagnética al propagarse con velocidad de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo en el vacío, y un comportamiento corpuscular por su absorción y emisión. La luz se puede propagar ya sea mediante reflexión de tipo difusa o de tipo especular sobre una superficie regular que permite que los rayos reflejados tengan una misma dirección. Y establece que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia respecto a la normal de la superficie, existiendo un ángulo particular de incidencia conocido como ángulo crítico para el cual el rayo se refleja completamente, resultando una reflexión total interna, con un ángulo igual a 90 grados, para la cual el índice de refracción del medio 1 es mayor al índice de refracción 2. Se propaga también mediante refracción entre dos medios, que establece que el ángulo de refracción depende de las propiedades de los medios y del ángulo de incidencia, en la cual la razón entre el seno del ángulo de reflexión y el ángulo de incidencia es igual a la razón entre la velocidad de la luz en ambos medios, equivalente a la ley de refracción de Snell, donde al existir la reflexión interna total, el seno del ángulo crítico es igual a la razón entre el índice de refracción del medio 2 entre el índice de refracción del medio 1. Ambos fenómenos se evidencian empleando espejos planos, espejos cóncavos y espejos convexos que reflejan la luz, además de lentes delgadas como lentes convergentes y lentes divergentes que la refractan. Desde un enfoque pedagógico partiremos de tres modelos: un modelo mental que busca la representación de ideas basadas en una expectativa hipotética o lógica, encaminadas a planteamientos reales en la resolución de problemas, en donde el estudiante sea protagonista de un aprendizaje significativo basado en la experiencia propia y así construya una concepción de lo real. Asimismo, desde un modelo contextual buscamos que bajo las situaciones del entorno social y cotidiano, este cree vivencias y genere relaciones entre el contenido físico y lo real. De este modo sea capaz de resolver problemas con sentido práctico y físico, por lo cual desde la didáctica se busca optimizar el pensamiento cognoscitivo, crítico y pragmático, desarrollando habilidades analíticas, reflexivas y lingüísticas, en donde el proceso de enseñanza y aprendizaje se realice a través de metodologías como la implementación de laboratorios y prácticas experimentales, en donde se emplea un prototipo físico y un simulador que permita desarrollar capacidades como modelar, comunicar y razonar, y así realizar una generalización en el contenido físico de una manera teórica, práctica y conceptual, dando razón en la resolución de problemas, y de este modo poder realizar un comparativo en el tipo de enseñanza a través de un simulador y un prototipo físico, en donde se evidencia la practicidad del mismo en un sentido funcional y convencional. Las
Análisis histórico de la luz. Empezamos desde la época de antes de Cristo, cuando en el siglo I en la India consideraban la luz como rayos de sol. Pitágoras nos dio la teoría de emisión, Euclides expuso la reflexión y Herón de Alejandría propuso que los ángulos de incidencia y reflexión son iguales. Ya en la antigüedad, con Plaudio Ptolomeo nos dijo la luz se vuelve más lenta al entrar a un medio más denso y unió la teoría de la visión y la luz. Ya luego dos filósofos árabes, Al-Hayman nos dio los valores para la refracción de la luz. Dijo que la velocidad de la luz era finita, además propuso la cámara de luz y los espejos parabólicos. Y Abu Rayyan dijo que la velocidad de la luz era más rápida que el sonido. Ya en la Edad Media tuvimos a René Descartes, que nos dio las propiedades de reflexión y refracción y además descubrió el arco iris secundario. Y Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Johannes Kepler y Isaac Newton nos regalaron las leyes de la óptica. Ya para el Renacimiento, Robert Hooke e Isaac Newton empezaron una discusión entre si la luz era una onda o una partícula. Y ya en la época contemporánea o moderna empezamos con Faraday, que logró descubrir la conexión que existe entre el electromagnetismo y la luz y además los planos de polarización. Einstein dio el efecto fotoeléctrico, el comportamiento de la luz por fotones y la teoría de la relatividad. Max Planck dijo que la luz se debía emitir en cantidades diminutas. Milton y Morley inventaron el equipo para medir la velocidad de la luz y Maxwell propuso las ondas transversales. Fenomenología. En la cotidianidad podemos ver reflejada la refracción y reflexión en la cámara fotográfica de una sola lente, la cual es un instrumento óptico simple que consiste en una caja opaca, una lente convergente que produce una imagen real y una película fotográfica detrás de la lente para recibir la imagen. El microscopio compuesto. Este instrumento consiste en dos lentes, una lente objetiva y una lente ocular. El telescopio refractor, que se usa una combinación de lentes para formar una imagen, y el telescopio relector, que usa un espejo curvo y una lente para formar una imagen. También la podemos evidenciar en la dispersión de la luz blanca ordinaria, la cual es una superposición de ondas con longitudes que se extienden a través de todo el espectro visible. Y en el arco iris, cuando observamos uno, evidenciamos tres efectos combinados de dispersión, reflexión y reflexión, que hace que el arco iris tenga esos colores característicos. Metodología. Está encaminada al desarrollo dialógico crítico, metacognitivo e introspectivo que aporten al estudiantado un aprendizaje significativo gracias a la experiencia. Por ende, se presenta una propuesta didáctica basada en una práctica experimental con el fin de ayudar a facilitar la percepción del concepto asociado con reflexión y refracción, la cual se realizó bajo el modelo teórico-práctico acompañado de modelos pedagógicos como el investigativo, el aprendizaje significativo, cooperativo, experiencial y constructivista. Por ende, seguimos una secuencia para desarrollar esta propuesta didáctica, que es implementación de un estudio diagnóstico con el fin de identificar los conocimientos de cada uno de los estudiantes. Luego se plantea una situación-problema que consiste en un fenómeno de la vida cotidiana, además de una práctica demostrativa experimental por medio del simulador SolidWorks y un prototipo que va direccionado por una guía de laboratorio sobre el prototipo que involucra lentes. Todo esto con el fin de verificar la concepción de los términos trabajados y el cumplimiento de los objetivos planteados. Materiales necesarios para la construcción del prototipo Momper. Primero que todo necesitamos un recipiente plástico, una lámina de triple que luego cortaremos en una circunferencia, una lata de aluminio que la uniremos de manera que quede una circunferencia con diámetro menor a la circunferencia de triple, dos espejos, dos lentes, plataformas giratorias que contengan los ángulos, imanes de neodimio y un puntero láser de color rojo. ¿Cómo funciona el prototipo Momper? Modelo óptico para la enseñanza de refracción y reflexión. Inicialmente tomamos el recipiente de plástico y dentro de este posicionamos una circunferencia de triple, la cual está constituida por una circunferencia de aluminio de menor diámetro a la misma. De esta manera nos servirá como soporte. Seguidamente, con la ayuda de los imanes, ubicamos las bases guías alrededor de la base de aluminio y en el centro, es decir, de la circunferencia eje. Con esto los lentes y espejos podrán girar y trasladar, para que de este modo el estudiante lleve a cabo 3 modelos ópticos al momento de desarrollar la guía, en donde la posición de los espejos y lentes variará. El primer modelo consiste en un lente en el centro y 2 espejos en los extremos. El segundo modelo consiste en un lente en el centro y alrededor del mismo un espejo y un lente. Y en el último modelo, a diferencia de con la variante anterior, en el centro irá un espejo. Por último, con los 3 modelos anteriores se utilizará el láser, permitiendo la observación del comportamiento del rayo de luz dependiendo de la ubicación y el ángulo de cada obstáculo con el que se encuentre el haz de luz al propagarse.
Para el cumplimiento eficaz de nuestro objetivo, se hace necesario conocer el funcionamiento del simulador, que en este caso utilizaremos el software SolidWorks. Dentro de su interfaz, el estudiante debe dirigirse a Inicio y abrir la construcción Ensamblaje. Ahora, dentro de la barra Complementos de SolidWorks, activa la función PhotoView 360. Con ello aparece una nueva barra denominada Herramientas de renderizado, dentro de la cual selecciona Vista Preliminar, que permite observar el fenómeno. Seguidamente, para conocer la dirección que sigue la luz al propagarse, se dirige a la sección Display Manager, en la que se encuentra, dentro de Escena, Luces y Cámara, la carpeta Luces de PhotoView 360, donde el estudiante debe dar doble clic en Concentrada 1, para posteriormente ubicar los objetos ópticos de acuerdo con el ángulo incidente solicitado y que permita que se lleve a cabo el fenómeno. Una vez hecho esto, el estudiante se dirige a la vista preliminar para poder observar la reflexión y refracción de la luz dentro de la experimentación. Para la práctica sobre reflexión y refracción nos planteamos los siguientes objetivos. Objetivo general: observar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. Objetivos específicos: visualizar el fenómeno de reflexión y refracción a través de 3 variantes. Calcular la velocidad de propagación de la luz en diversos medios. Hallar el ángulo de refracción y de reflexión. Dentro del desarrollo de la práctica, el estudiante debe proceder teniendo en cuenta los modelos propuestos anteriormente para 3 medios de propagación: aire, agua y aceite. Luego de haber revisado el estado del material de apoyo y leído detenidamente el manual de prototipo MOPE. En esta fase inicial tenemos en cuenta el modelo número 1 y tomamos el aire como medio de propagación. Apuntamos con el rayo de luz desde un costado el prototipo de tal forma que el puntero esté horizontal y a una altura con la cual el rayo incida sobre el punto central de la lente. Trasladamos los espejos a una posición donde el rayo sigue su trayectoria, con lo cual se logre reflejar con ayuda del transportador y de la regla si es necesario. Además de ecuaciones, observamos, medimos, documentamos y calculamos el ángulo de reflexión, ángulo de refracción y la velocidad de propagación para el ángulo incidente de 30 grados y de 45 grados. Este proceso lo repetimos 4 veces con el fin de evitar el margen de error. Lo documentamos en la tabla siguiente, en la cual promediamos el ángulo de reflexión y el ángulo de refracción obtenidos con el fin de evitar el margen de error. Puesto que la luz se propagará en un mismo medio, esta se refracta únicamente mientras pasa a través de la lente, donde se toma en cuenta el índice de refracción del vidrio como 1,66. Y empleando la ley de Snell, despejamos θ2, es decir, el ángulo de refracción, dando como resultado 17,5 grados para el ángulo incidente de 30 grados. Ahora, en el ángulo de incidencia de 45 grados, se realiza el mismo proceso simplemente cambiando dicho ángulo, para el cual se obtiene un ángulo de refracción de 25 grados. Y en ambos casos, la luz se propaga con una misma velocidad, que en este caso será en el aire, con 2,99 por 10 a la 8 metros por segundo de velocidad. Y al hacer la tabulación y plasmarlo en la gráfica, podemos decir que el ángulo de reflexión no es exacto. Esto se debe a que hay un margen de error debido a que tomamos los datos con regla y con transportador. Pero esto, como no podemos visualizar perfectamente cuando se hace la incidencia del rayo de luz, pues eso es lo que provoca el margen de error. No quiere decir que esté mal, simplemente pues que no siempre en las prácticas de laboratorio se obtiene mientras que el ángulo de refracción lo obtuvimos por medio de la ley de Snell y este depende totalmente del ángulo de incidencia del rayo de luz. Ya cuando hablamos de la velocidad de propagación, mientras no se altere el medio de propagación, en cada intento será equivalente. Este depende del índice de refracción del medio o desde otra perspectiva es proporcional a la densidad del mismo. En esta segunda fase tenemos en cuenta los medios de propagación propuestas desde cada uno de los modelos anteriormente mencionados y a un ángulo de 60 grados. Tenemos en cuenta la forma en que apuntamos el puntero en la fase inicial, además de tener en cuenta las sugerencias planteadas en la primera fase. Entonces ahora, ¿qué ocurre cuando la luz está enfrentada ante una superficie refringente? Entonces, cuando el rayo de luz se encuentra con una superficie que permite su propagación, lo que se hace es que el rayo que inicialmente era incidente se refracta. Y si las condiciones de dicha superficie son favorables, entonces en el mismo plano puede aparecer un rayo reflejado proveniente del punto en común con el anteriormente mencionado. Y además podemos decir que la dirección de esto depende del índice de refracción del medio en que atraviesa el rayo y la dirección en que se propaga inicialmente la luz con respecto a la normal de superficie. 2. ¿Qué nota al calcular el ángulo de refracción y la velocidad de propagación en cada medio
y modelo. Pues bien, tanto en la primera fase como en el primer medio de la segunda fase, es notable la dificultad al medir el ángulo de reflexión debido al comportamiento de la luz en el aire, y en cada modelo la dirección que sigue el rayo es distinto. De modo que en el modelo 1 se presenció mayoritariamente la reflexión, mientras que en el modelo 2 esto ocurre con la refracción. Y por el contrario, en el modelo 3 hubo una restricción en la ubicación del espejo debido a que el primer objeto óptico con que se encontró el haz de luz impedía que ésta se refractara, y la lente no tuvo una mayor funcionalidad que en los primeros modelos. Tanto que la velocidad de propagación no varía entre los modelos propuestos, debido a que ésta solo depende del medio en que se propaga. 3. ¿Hay variaciones o, por el contrario, la luz se comporta de igual forma en todos los casos? Como se menciona, la velocidad de propagación es igual en cada modelo. Sin embargo, la dirección que sigue el rayo de luz varía entre los modelos usados en la experiencia, teniendo mayor influencia el medio en que la luz se propaga. En esta fase se calcula el ángulo de refracción y la velocidad de la luz para 3 medios diferentes: aire, agua y aceite, con un ángulo de incidencia de 60 grados. Bien, para el aire, el ángulo de refracción se calcula mediante la ley de Snell, obteniendo 31,4 grados, y una velocidad calculada con la relación que establece el índice de refracción. Despejando la velocidad, se obtiene una velocidad equivalente a la de la primera fase. Distintamente, en el medio de propagación agua, se obtiene un ángulo de refracción de 43,9 grados, teniendo en cuenta el índice de refracción para este medio, a una velocidad de propagación de 2,25 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y finalmente, en el aceite, el rayo de luz se refracta con un ángulo de 51,9 grados, a una velocidad de propagación de 1,98 por 10 a la 8 metros sobre segundo. En esta gráfica vemos el cambio de dirección del haz de luz respecto al índice de refracción en cada medio de propagación. Y tenemos que en cada medio de propagación el ángulo con que se refracta la luz aumenta en igual proporción al índice de refracción, describiendo una recta con una pendiente similar a 400/9. En esta fase fue posible observar la dirección que sigue el rayo de luz en 2 de los medios de propagación, específicamente en agua y en aceite, razón por la cual se mide el ángulo de reflexión de forma más precisa, permitiendo que el dato concuerde con la equivalencia que establece la ley asociada a este fenómeno. Además, en esta gráfica se tiene en cuenta el hecho de que el ángulo de refracción se aproxima a la medida del ángulo incidente cuanto más próximo es el índice de refracción del primer medio con respecto al segundo medio, la lente de vidrio, lo cual tiene sentido de acuerdo con la relación conocida como la ley de Snell. Tal cual se esperaba de acuerdo con la teoría, en esta gráfica se evidencia que la luz se propaga a una velocidad con proporción inversa al índice de refracción del medio en que ésta se encuentra, debido a la interacción que existe con las partículas del material, o en este caso del fluido, manifestándose como un obstáculo para las partículas de la luz. Una vez culminada la toma de datos empleando el prototipo físico, el estudiante deberá realizar la experiencia utilizando la simulación realizada en el software interactivo SolidWorks, donde debe tomar uno de los modelos a escogencia propia con los medios de propagación propuestos, donde se obtuvo un ángulo de reflexión más exacto que cumple con la ley de reflexión, y un ángulo de refracción de 31 grados para el medio de propagación aire, 44 grados para el agua y 52 grados para el aceite, con una velocidad de propagación equivalente a la fase anterior. Una vez terminado ello, el estudiante debe describir la experiencia que tuvo al desarrollar la actividad con ambos materiales de apoyo y justificar las variaciones que encuentra. Al realizar un comparativo en la implementación del prototipo Mopper y su respectivo simulador de animación virtual, podemos comprender que como principales ventajas por parte del prototipo encontraremos que este recurso didáctico, además de ser un apoyo en el aprendizaje significativo del alumno, es una fuente importante en la concepción, reforzamiento, relación cognitiva y asimilación del contenido físico, pues reduce un alto grado de generar vacíos epistémicos por falta de teorización en el contenido, pues al tener un acercamiento directo en su manipulamiento y procedimiento experimental, contribuye a la construcción del concepto de una manera dinámica, elocuente y asertiva. Desventajas de la utilización del prototipo Mopper. Bueno, una de ellas es que los estudiantes quieren trabajar con el prototipo desde el primer momento y eso puede generar errores en la toma de datos y dificultades en el manejo del mismo. También se pueden generar problemas de discusión entre los estudiantes, ya que la participación no puede ser controlada y se puede salir de control. Y además requiere una participación activa del estudiante, pero además de ser activa debe ser efectiva, concisa y precisa.
Por otro lado, encontramos al simulador de realidad virtual SolidWorks, el cual promueve un aprendizaje por descubrimiento basado en un reforzamiento teórico práctico apoyado en el diseño, la animación y procesamiento de información y datos que fomenta la habilidad tecnológica, lógica, física y metacognitiva del estudiantado, funcionando así como un apoyo didáctico que prevé eliminar esos episodios de incertidumbre y duda que observamos en el diario vivir en los fenómenos físicos y naturales, pues se manejan condiciones ideales en donde el estudiante observe y analice el fenómeno desde un modelo mental y dinámico. Ventajas al utilizar el simulador en el cual se diseña el prototipo Momper es que requiere de mucho tiempo para su explicación y manejo. Además, requiere el uso de un computador ya sea de manera individual o grupal y requiere un gran número de ensayos para que la simulación sea precisa y así se disminuye el margen de error en los resultados. Y además requiere de una capacitación para que los alumnos aprendan a manejarlo y se generen menos dificultades. La utilización de espejos y lentes influye de manera significativa en los fenómenos tratados, puesto que son objetos ópticos, caracterizados por tener propiedades que los convierten en superficies reflejantes y refringentes, respectivamente, representando la principal condicionante para que la luz experimente dichos comportamientos que, particularmente en las aplicaciones de la ciencia, cumplen un papel fundamental para hacer posibles hallazgos astronómicos y microscópicos, y que ciertos aparatos que aprovechan las propiedades de la luz lleven a cabo un correcto funcionamiento. Tercero, ¿qué ocurre cuando realizamos la práctica desde las tres variantes descritas en el manual? Ocurre un cambio en el comportamiento de la luz en cuanto a su trayectoria, motivo de la ubicación entre los espejos y lentes y su interacción con el rayo y entre estos dentro del sistema. Pese a ello, se evidencia una clara coincidencia en los datos tomados y valores calculados, por lo cual se decidió tomar una tabla para los tres modelos como se explicó en su debido momento. Conclusiones. La implementación de un prototipo y un simulador reduce el riesgo de obtener incertidumbres, ya que se complementan entre sí. Por ende, son de gran ayuda para el docente, puesto que logra que los alumnos se interesen por la ciencia, reflexionando críticamente sobre esta. Además, genera un ambiente de mayor empatía entre docente y alumno, promoviendo el aprendizaje colaborativo, generando espacios de discusión entre el alumnado y el docente, lo cual afianza el contenido de una manera más dinámica y activa. La generalización del contenido físico debe realizarse desde un enfoque introspectivo y didáctico, bajo la implementación de prácticas de laboratorio en el aula de clase, basadas en la experimentación directa que el estudiante tiene con la fundamentación teórica, que aporten en el estudiantado un aprendizaje significativo gracias a la experiencia, la interacción y la asimilación del contenido físico, y de este modo el proceso de enseñanza se fundamente desde un aspecto funcional y práctico, fortaleciendo habilidades de razonamiento, lógica y análisis de situaciones contextuadas. Entre las conclusiones teóricas tenemos que la interacción de un haz de luz con dos medios separados por una frontera en común ocasiona que cambie su velocidad en proporción al índice de refracción de un medio con respecto al otro por la ley de refracción y la ecuación que relaciona ambas variables. Por tal motivo, al propagarse dentro de un mismo medio, la luz mantiene su velocidad acorde a este sin importar que varíe su ángulo incidente de referencia.